Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola Darío, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muchas gracias por venir. Gracias. Me gustaría si puedes presentarte, contarnos un poco quién sos. Bueno, yo soy Carlos Palotti. Si tengo que definirme de alguna manera muy rápida, tengo que decir que yo soy un emprendedor. Y con vos nos conocemos hace muchos años, has visto varias etapas de mi vida y en todo siempre hay el emprendedor queriendo cambiar algo preexistente. Desde que empecé con mi empresa en el año 86, esto es prehistórico, ¿no? Queriendo hacer software que no había en Argentina, en ámbitos de 86, 86. wow. ¿Qué herramientas había en ese momento? COBOL, Visual Basic, ese tipo de RPG, si querés, digamos, ¿no? Y queriendo hacer sistemas que no existían, que eran sistemas para pisos de planta, para fábricas, lo cual no me fue para nada mal, tengo que decir. Y después empezar a transitar, bueno, la gremial empresaria, trabajar en las entidades, después trabajar en fundaciones y después con la particularidad de que en casi todos los casos, una vez que las hice funcionar o si querés que empezaron a andar, otro proyecto me generó otra atracción y ahí salió el emprendedor a tratar de hacer otra cosa nueva, ¿no? Sí, cuando decís emprendedor, por lo general se suele interpretar emprendedor empresarial, que lo sos, pero vos emprendés también otro tipo de iniciativas que vinculan instituciones, digamos, tenés un rol importante en esa discusión que involucra actores muy diversos, ¿no? Yo creo que uno en la vida tiene que tratar de dejar un poquito mejor las cosas que las que uno recibió. Y sobre todo si tuviste la oportunidad por tu ámbito familiar, por tu situación económica o por lo que sea, de tener oportunidad de estudiar o de poder desarrollar eso, la verdad es que uno tiene que tratar de hacer ese esfuerzo. Y ese esfuerzo del emprendedor no necesariamente tiene por qué ser un emprendedor empresarial, digamos, ¿no? Obviamente. Ahí genera riqueza, genera empleo, no, que es para nada menor en la Argentina. Pero sin embargo también hay transformaciones que tienen que ver desde lo social, desde lo organizacional, ¿no? Es decir, muchas de las cosas que hemos visto nosotros tienen que ver organizaciones, grupos, ecosistemas que se han ido formando, que han ido produciendo estas transformaciones, que a veces no salen de una persona, un visionario, sino de un montón de voluntades que trabajan en conjunto para ir para adelante, ¿no? Recuerdo cuando fuiste presidente de la Cámara de Empresas de Software, de Industria del Software. Creo que tuviste 2 gestiones consecutivas. Y fue un momento en la industria del software medio explosivo, ¿no? ¿Cómo recordás esa época en la que todos los días había novedades y ibas de un lado para el otro dando a conocer un poco esta industria? Sí, yo te diría que, mira, esto tuvo que ver para aquellos que no tienen tanto tiempo, digamos, en los 90 hubo un gran proceso de privatización en Argentina. Ese proceso de privatización hizo que muchas empresas se volcasen a hacer sistemas nuevos. Es decir, a ver, había empresas del Estado que nunca habían tenido un balance, nunca habían facturado, nunca habían tenido una administración de recursos humanos. Digo, Entel, Segva, nombres que hoy ya casi ni se recuerdan, administración de puertos, qué sé yo. Bueno, en aquel momento hubo una gran transformación y las empresas se volcaron, tanto nacionales como internacionales, a proveerle soluciones internacionales, digamos, para que esas empresas empezaran a funcionar, la Telecom, la Telefónica, la Edenor. Eso en sintonía con la explosión del mercado de las PCs, ¿no? Tal cual, encima con la microcomputación, como se llamaba, o mini computación, digamos, computadoras más pequeñas, conectadas en redes y qué sé yo. Bueno, al fin de los 90 se produjo una caída por 2 razones. Primero, porque hubo una recesión en Argentina que derivó en los fines de los procesos de Menem cuando estaba, pero por otro lado también lo que se produjo es que ya las empresas habían adquirido todos los sistemas que tenían que instalar y salvo el fenómeno del año 2000, que en algún momento fue algo que se meneó bastante. Los sistemas no estaban no estaban preparados para soportar el año 2000, digamos. El I2K se llamó. El I2K, exactamente. Esto es prehistoria, pero no tanto, digamos, hace 23 años de esto. Bueno, entonces hubo necesidad de reformar los sistemas, salvo por eso, si no las empresas estaban en recesión, porque el mercado local estaba muy recesivo.
Bueno, ¿qué pasó? Durante todo ese tiempo habían generado soluciones de clase mundial, porque las empresas nuevas demandaban este tipo de cosas, o servicios de clase mundial, así, cómo implementaban el sistema fulano, para no mencionar uno, que era internacionalmente conocido. Bueno, por aquel entonces empezó a aparecerse un fenómeno que me parece que es el que marca toda una época, y si yo diría que de los 2001, el quiebre de la crisis del 2001 en adelante, marcó, y es una de las historias que debería ser contada en Argentina, que es el fenómeno asociativo. En Argentina, post-2001, se produjeron dos grandes fenómenos asociativos que dan pie a las dos economías más dinámicas que tiene la Argentina. La primera es la producción agrícola-ganadera, sobre todo la cerealera, que a partir de los grupos CREA, de APRESID con la siembra directa, los productores empezaron a agruparse y empezaron a decir, che, ¿qué fertilizante usás? ¿Qué semilla? ¿Qué experiencia tenés? ¿Por qué no compartimos y usamos la misma cosechadora? ¿Por qué no contratamos a alguien que nos coseche o que nos siembre? Y entonces apareció todo el fenómeno de la siembra, que hoy por hoy vos tenés prácticamente 4 veces más de producción que la que tenías en aquel entonces. Paralelamente aparecía el software, digamos, ¿no? Igual, muchas empresas, 200 empresas por aquel entonces, hoy son muchísimas más, que tenían la misma, eran pequeñas empresas que empezaron a decir, sí, ¿por qué no empezamos a compartir experiencia? ¿Por qué no hacemos cosas juntas? Tenemos el mismo problema, tenemos los mismos proveedores de tecnología, ¿por qué no vamos con los proveedores de tecnología? Los discutimos entre todos y no solamente de manera individual. ¿Por qué no vamos a los mercados internacionales y nos presentamos como un grupo, no como forma aislada? Por aquel entonces yo ya exportaba, yo venía exportando del año 93, por ahí más o menos. ¿Tu empresa se llamaba? Mi empresa se llamaba Computec, después pasó a ser DataStream Computec. Y yo veía una gran oportunidad en el mercado externo. Por aquel entonces el debate era qué había que hacer primero. Si había que capacitar más gente, cosa que después pasó, si había que salir a buscar que el sistema financiero genere instrumentos financieros para que las empresas crezcan. Otros que decían había que salir a pedir que haya políticas públicas, que haya algún tipo de aliciente económico. Por aquel entonces no existía ningún tipo de instrumento. Y algunos, como yo, que decíamos, tenemos que salir a vender más. Esto hay que buscar más mercado en el mundo. Si el mercado no es el argentino, el mercado está en el mundo. Bueno, la toma de conciencia fue que había que hacer todo eso al mismo tiempo, digamos, y que había que hacerlo de una manera orquestada. Y así surgieron unos primeros planes. Una vuelta presentamos, yo ya estaba de vicepresidente de la CESI, que se llamaba Crecer con Tecnología, se presentó en la Bolsa de Comercio, que fue casi la base de todos los planes que fueron dando vuelta después. Después el gobierno empezó a entender, por aquel entonces había asumido Kirchner, empezó primero Duhalde, después Kirchner empezó a entender de que algo tenían que hacer al respecto, y si vos mirás todos los planes, el libro Celeste y Blanco, el libro Blanco, no sé, montones de planes que hubo dando vuelta, los planes que hizo Ceci, todos tuvieron más o menos un correlato de aquellas ideas que por otra parte no era la quinta esencia, sino ponerse todos en la misma sintonía. Esto es lo que había que hacer. Tenemos que conseguir financiamiento, tenemos que conseguir gente, tenemos que conseguir políticas que acompañen y tenemos que salir a buscar mercados. Y si vos mirás, es lo que ha pasado. Los estados, digamos, las distintas administraciones han generado leyes como la ley de software, la ley de economía del conocimiento, leyes provinciales, Las universidades se han ido ayornando, o los institutos educativos, o distintas clases de cursos de capacitar a la gente que hacía falta. Es la explosión de la salida del mercado externo, ¿no? Hoy por hoy tenemos prácticamente un 60% de nuestra producción se vende en el exterior. Esto, digamos, casi nos configura como un fenómeno como el Malbec, ¿no? Es decir, en el sentido del Malbec, que es esa uva que hemos sabido insertar en el mundo como Argentina. Malbec es un sinónimo, digamos, ¿no? Bueno, algo parecido con el software. Y finalmente el financiamiento, que yo te diría que salvo todo lo que tenga que ver con fondos de inversión, venture capital y todo, todavía es una materia pendiente cómo encontramos instrumentos financieros que apalanquen el crecimiento, ¿no? Me encanta ver esto como una gran historia de décadas. Ahora llegamos hasta un punto en el cual se hace difícil ver cómo sigue, o
se bifurca o aparecen otros caminos simultáneos. Por un lado, participaste muy proactivamente de dar a conocer el concepto de economía del conocimiento acá en Argentina. Te involucraste, recuerdo que fuiste, no sé si el primero, uno de los primeros en hablar del tema y tuvo una aceptación y de hecho se han generado un grupo de empresas también que representa al sector. Sin embargo, hoy en día, viendo la Argentina que estamos teniendo, cierta incertidumbre también internacional, ¿cómo sigue esa historia? ¿Sigue siendo tan promisoria como lo era en esos inicios? ¿Va a cambiar? Mira, también tenemos que referirnos, mira, hay dos conceptos que, no digo que yo he sido el autor, pero por lo menos sí he sido el evangelizador. El primero era la industria del software. En estas épocas que estamos hablando, al principio de los 2000, no existía tal concepto en la industria del software. De hecho, software e industria eran dos palabras totalmente desasociadas. Pero en algún momento había que ponerle un paraguas a esto, decir, bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo explicamos lo que hacemos? Nosotros hacemos software. Entonces apareció el concepto de industria del software y la industria del software se hizo la palabra, el concepto, un commodity que todo el mundo entiende. Sí, sé que se hace software en Argentina. Digamos, hoy por hoy la mayor parte de la población entiende que Argentina tiene una actividad pujante. Bueno, ese concepto yo, digamos, no es que me quiero apropiar del concepto, pero sí de haber sido el gran, por lo menos, divulgador de ese. Y el segundo tiene que ver en correlato con ese, prácticamente unos 10 años, 12 años después, que es el concepto de la economía del conocimiento. Cuando estamos hablando de la industria del software, en Argentina había 20.000 personas trabajando en el software, hoy hay 200.000, digamos, ¿no? Para dar una idea de lo que pasó con ese. Y lo mismo con la economía del conocimiento, o sea, recién hacia el 2008, 2009, 2010 empezaron a aparecer otra clase de servicios que se podían hacer de Argentina para el exterior. Hasta ese momento, las grandes consultoras vendían servicios para Argentina. Digamos, no había alguien que le hiciera la contabilidad a una empresa en Estados Unidos desde Argentina. No había empresas que hacían, no sé, no había ingenieros o arquitectos haciendo diseño de arquitectura de Argentina para afuera. También es cierto que estamos hablando que ha ido mejorando la calidad de Internet, la calidad de la conectividad, el mundo evoluciona en el mismo sentido. Pero Argentina no era un actor. ¿Qué pasó? El boom del software exportador atrajo que más de una empresa que tenía un área de desarrollo dice, che, y ya que hacemos desarrollo de software, ¿por qué no hacemos? Mirá, están en el mundo buscando a alguien que haga tal proceso, ¿por qué no lo traemos para Argentina? Y esto fue un fenómeno que empezaron las compañías internacionales, ¿no? Muchas de las consultoras que hoy tienen, para no nombrarlas, pero esas que tienen 3, 4 o 10.000 personas, 3, 4.000 o 10.000 personas, empezaron con un área de software pequeña que empezó a venderle para afuera y en un momento alguien le dijo, ¿por qué no ponemos un centro de servicio para llevar tal cosa? Y bueno, eso empezó a hacer de que apareciera un segundo concepto que fue la economía del conocimiento, que costó meterlo en Argentina. ¿Por qué? Porque en realidad, claro, aquellos que venían con el auge del software no entendían que había una actividad paralela, si querés, complementaria, que también era buena tenerla. Era como diciendo, bueno, pero yo ya la tengo. Es como que yo produzco soja, que nadie produzca otra cosa que no sea soja. Hasta que alguien dijo, pará, que aparte de soja podés producir otros cereales, podés producir aceites, podés producir otra serie de cosas. Eso costó un poco, digo, dentro del mismo sector, te diría. Y por el otro lado, porque estas son cosas que normalmente son empresas internacionales que distribuyen estos centros en distintas partes del mundo. La diferencia entre una cosa y otra es que es el valor agregado tecnológico, pero lo que ha ido pasando es que estos servicios del conocimiento han ido dejando de ser servicios transaccionales para ser servicios de mayor valor agregado. Lo voy a explicar un breve. Es decir, al principio eran call centers, eran centros donde se procesaba la contabilidad, donde se liquidaban los sueldos de cualquier parte del mundo. La verdad que eso tarde o temprano termina el día que vos no sos barato, el día que de alguna manera por condiciones de país o lo que sea no llegás a competir con otros lugares que lo hacen más barato que vos. Y los skills requeridos no son tanto. Entonces, ¿qué es lo que ha ido pasando? Muy sabiamente se fue moviendo
hacia un concepto de que en algún momento teorizamos que se llamaba value short, digamos, ¿no? Hacer cosas con valor agregado, que es lo que pasa en Argentina, y que de alguna manera fue decir, bueno, sí, contabilidad sí, pero no la contabilidad que todo el mundo conocemos, sino analítica de la contabilidad, hacer un poco de exploración, hacer no liquidación de impuestos, sino liquidación de impuestos complejos, hacer análisis de las acciones de la bolsa, auditar acciones de la bolsa desde Argentina, como se hacen hoy, hacer servicios de abogados sobre los contratos de una multinacional para cualquier parte del mundo. Eso es generar un valor diferente, eso se llama KPO, o servicio con mayor nivel de conocimiento, ¿no? Es decir, Knowledge Processes Outsourcing, digamos, ¿no? Bueno, eso ha ido pasando en Argentina. De la misma manera que el software que nosotros hacemos, no es exactamente... Hay una palabra que a veces se usa mal, que es el software factoring, ¿no? Como que en realidad es uno que está escribiendo un código muy tonto sobre la base de lo que alguien pide, y la verdad que Argentina hace muy poco de eso. Lo que hace son proyectos, que viene y dice... Queremos hacer todo el sistema nuevo de tarjetas, de una tarjeta nueva que vamos a sacar de un banco, por ejemplo, y la queremos sacar en 4 o 5 lugares del mundo y necesitamos desarrollar todo ese modelo de tarjeta. Entonces, esa evolución fue la economía del conocimiento. En ese camino, Argentina pasó de los 200.000, de los 20.000, 200.000, y esto ahora genera 400 y pico mil de puestos de trabajo, y pasamos de los 150 millones, generando la industria del software unos 2.700 millones de dólares de exportaciones, y pasamos a que la torta completa son 8.000, ¿no? Es decir, esta es la escala, pero la escala es porque hemos ido emprendiendo que hay nuevas áreas que tienen la misma capacidad de poder hacer lo que habíamos hecho al principio, pero en una evolución. Por eso es una historia, hay que entender la historia para poder analizar también cuál va a ser la evolución, ¿no? Claro, entiendo que esta tendencia ocurrió en muchos países que encontraron esta oportunidad de crecer, no como lo ha hecho Argentina, quizás aunque sea en la región, y muchas veces se suele ver a países como Polonia o Irlanda y se suele analizar las oportunidades que seguimos teniendo de crecer aún más. ¿Vos crees que es un sector que puede apostar a mucho más de acá en adelante o que ya maduró en cierta manera? Sí, definitivamente. A ver, son procesos diferentes, hay que entenderlos. Lo hemos estudiado mucho para entender, a ver cuál es la naturaleza de cada uno. Por ejemplo, el proceso de Irlanda tiene que ver a partir de, por ejemplo, de políticas públicas, de decir, bueno, todo aquella empresa internacional que se instale aquí, no le vamos a cobrar impuesto a las ganancias, le vamos a dejar con una taxación muy baja. Entonces, muchas compañías instalaron sus filiales de reventa, sobre todo de productos, ahí, digamos, ¿no? No generó una industria local al principio, y de hecho, a los pocos años tuvieron que hacer una fuerte revisión para saber por qué no había empresas irlandesas trabajando en esto, o por qué no generaba la mano de obra que generaba. Es decir, más que nada, las grandes compañías lo usaban como un lugar donde facturar para Europa y para el resto del mundo desde ahí. El fenómeno polaco, checo, rumano, húngaro, pero sobre todo Polonia y la República Checa, es un fenómeno que tiene que ver con la constitución de la Comunidad Económica Europea. Cuando la Unión Europea se consolida, las grandes empresas industriales se fueron moviendo para los países centrales, para Alemania, para Francia, para Italia, para Inglaterra. Es decir, por ejemplo, la industria polaca perdió la Skoda, que era su gran fábrica de autos, porque se movió, creo que la compró Volkswagen, me parece, que fue para el lado de Alemania. Lo mismo la República Checa. O sea, en realidad fueron perdiendo industria, pero por otro lado ellos tenían grandes universidades muy buenas, con gente que normalmente habla muchos idiomas, naturalmente por la concepción geopolítica, digamos. Entonces, ellos encontraron que tenían mucha gente capacitada que le podían vender los servicios a esa gente, casi parecido a lo de Argentina, ¿no es cierto?, a los demás países de Europa. Y entonces, hoy por hoy, Polonia, un país que tiene una estructura habitacional, poblacional, parecida a la Argentina, exporta casi 5 veces más, digamos, ¿no? Tienen su cliente al lado con Alemania, con Francia, con Inglaterra, y bueno, y esto es una gran oportunidad. Ellos encontraron ese nicho. Bueno, Argentina
de los países de América Latina, yo creo que fue el más rápido en este sentido. A pesar de que muchas veces nos autocriticamos y decimos, no, tendríamos que hacer otras cosas. Ha sido el que ha descubierto más rápidamente esto. Y por algo es el principal exportador en términos concretos. Podemos decir que Brasil es el principal exportador, pero Brasil exporta e importa por la misma cantidad. En realidad importa por más de lo que exporta, les queda un saldo desfavorable, un déficit, y esto tiene que ver con que el mercado doméstico brasileño es muy grande. En cambio, Argentina tiene el problema inverso. El mercado interno argentino es muy chico, el mercado interno de tecnología. Entonces, si nosotros no tendríamos exportaciones, seríamos hoy por hoy un tercio o un 40% de la gente que tenemos empleada, porque el mercado, los bancos, las empresas de servicios, el Estado, no consume tanta tecnología como la capacidad que tenemos. Bueno, por eso nosotros somos realmente exportadores, porque nosotros tenemos una vocación de salir a exportar, casi una necesidad, te diría, salir a exportar. Ahora, como decís, y esto proyectado en el futuro, mirá, todavía esto sigue siendo un porcentaje muy pequeño de la población económicamente activa y porcentaje muy pequeño de lo que es la cantidad de argentinos que están con capacidad de poder trabajar. Con lo cual, en realidad, si nosotros tenemos hoy día alrededor de unos 20 millones de personas que estarían en condiciones de trabajar, que nosotros tengamos 400.000 es un número casi pequeñísimo a comparación. Con lo cual, todo está para poderlo hacer, con una particularidad que me parece no menor. La primera, nosotros tenemos una educación pública que la podremos discutir, pero en general capacita a la gente, digamos, es buena. Podría ser mejor, vamos a ponerlo en los términos, pero en general capacita a la gente y es accesible porque es gratuita, entonces mayormente es accesible y no es tan cara capacitarla en estas habilidades, y lo hemos demostrado en los últimos años. Y por otra parte, tenemos una población que mayormente está bien atendida proteicamente, o sea, en realidad en general tenemos obviamente 40% bajo el límite de pobreza, tenemos chicos, pero no hay una desnutrición profunda en Argentina. Aún los chicos carenciados tienen el acceso a las proteínas necesarias, cuestión de que no tienen elementos que le impidan aprender, digamos, ¿no? Para decirlo. Lo que tienen que tener es después la vocación, la posibilidad, el lugar, la convocatoria, pero en general no tenemos ese problema. Y segundo, eso no está concentrado en 2 o 3 grandes ciudades, sino está distribuido por todo el territorio. Es decir, si vos vas a un país, bueno, no quiero mencionar países porque se me van a ofender, pero hay países donde la educación está concentrada acá, acá y acá, ¿no? Vos vas a cualquier ciudad de Chubut, de Catamarca o de Santiago del Estero y vas a encontrar una escuela primaria, una escuela secundaria y muchas veces, aunque sea una extensión áulica de una universidad o algún tipo de instituto, ¿no? Bueno, en toda esta historia, en todo este arco histórico que venimos repasando, ¿no? ¿Cómo pensar el futuro? ¿Cómo estamos preparados como país también para aprovechar un poco esta oportunidad de crecimiento? Siempre, Argentina es un país que está casi preocupado por la coyuntura, por lo que está pasando hoy. Digamos, si vos mirás la agenda de debate de Argentina, ya no de la política, sino de la sociedad, es una agenda absolutamente coyuntural, ¿no? Es decir, uno de nuestros grandes faltantes, si querés, en Argentina es pensar en el mediano plazo. Hemos vivido tantas crisis que todos estamos preocupados por el presente y no por el futuro. Y este es un gran problema para Argentina, digamos, porque yo creo que si le pregunto al 99% de los argentinos para dónde va Argentina, creo que no tienen idea de dónde va, ¿no? Y por eso es que hacemos estos saltos a veces conceptuales, digamos, ¿no? Entonces, nosotros también en esto tenemos que salir de la coyuntura, digamos, ¿no? Si vos me decís cuáles son los problemas de hoy, yo te recito los problemas de la Argentina de hoy, digo, en materia de por qué no desarrollamos más tecnología, por qué no vendemos más, y bueno, tiene que ver el tipo de cambio, la brecha, que si la gente que está capacitada o no, si las universidades capacitan bien o mal, pero yo te diría que esa es la coyuntura, eso es lo que está pasando hoy.
Yo creo que algunos de nosotros tenemos que pensar siempre más allá de esto. Digamos, ¿para dónde vamos o para dónde podríamos ir, digamos, ¿no? Por decir así. Y usar, si querés, nuestra capacidad de didáctica o por lo menos nuestra capacidad de pensamiento en tratar de decir, podríamos ir para este lado, podríamos hacer tal cosa o miremos tal otra cosa. Yo diría que, mira, hoy se habla de inteligencia artificial como un gran driver que transforma todo, parece, ¿no? Hasta tal que genera temores, ¿no? La posibilidad de que la inteligencia artificial irrumpa de una manera peligrosa, inclusive, para la sociedad. Yo creo que, digamos, hace unos años atrás, es decir, nosotros nos apareció el fenómeno muy similar, pero muy simplificado, de empezar a hacer cálculo con una calculadora. Es decir, la humanidad existía el ábaco hace 3 o 4 mil años atrás, digamos, ¿no? Y con las cuentas, se podían hacer las cuentas con un contador, con un ábaco, pero recién cuando empezó a aparecer la calculadora electrónica empezamos a ver que era más fácil hacerlo con una calculadora. Todos creímos que eso iba a ser la forma de que la gente iba a dejar de hacer cuentas, no iba a saber más cómo hacer una multiplicación, no iba a saber más cómo resolver, y la verdad que lo que hemos encontrado es que era mucho más fácil hacerlo con una calculadora, y entonces ya no me preocupo por eso, ahora hago algo más avanzado que eso. La inteligencia artificial es algo por el estilo, hay muchas cosas que me la puede resolver, y yo desde ahí piso para ir para más adelante, es decir, ya tomé ese nivel de conocimiento como para ir para adelante. Dicho en otras palabras, por ejemplo, los viñateros, para dar un ejemplo de la industria del vino, los viñateros ya saben un montón de cosas que han ido pasando y que ya no hacen esas cosas. Ya saben que el vino viene con determinadas características, que ellos tienen que ser ecológico, tienen que tener regadío automático, tienen que ser un montón de cosas. Y de ahí en más montan, bueno, y ahora cuál va a ser los próximos vinos que la gente va a consumir, que son vinos más jóvenes. Bueno, tendríamos que preguntar a Guainos Argentina, que lo sabe bien esto. Pero quiero decir, le encuentran un modelo. Bueno, lo mismo tenemos que pensar en nosotros. Estos temas de si ahora es la inteligencia artificial, antes fue el blockchain, y antes fue el data science, y antes fue, digamos, siempre aparecen. En realidad son drivers que dinamizan todas estas cosas. Nosotros nos tenemos que montar en estas olas y tenemos que adaptarla a lo que nosotros estamos en condiciones de poderla hacer y a partir de ahí sí sacar beneficios. Si nosotros tenemos gente que esté muy bien preparada en ciencia, cosa que la tenemos, bueno, tratar de meter más gente en ciencia de datos, ¿no? En todo lo que es matemática profunda, porque ahí hay todo un espacio. Ahora, la inteligencia artificial trae la posibilidad que a través de que procesadores que trabajan muchísimo más rápido, muchísimo más rápido, pueden resolvernos cálculos muy rápido, y eso puede hacer que nosotros tomemos mejores decisiones. En lugar de hacer sistemas más bobos, podemos hacer sistemas más inteligentes y a partir de ahí desarrollar. Pero mirándolo para el futuro, y mirándolo como una posibilidad de la Argentina, ya no tecnológicamente, digamos, sino como concepto de Argentina, Argentina tiene que estar marcado por el conocimiento. Es decir, nosotros no tenemos oportunidades más allá de generar mucho conocimiento. Te lo voy a decir al revés. Argentina no es un país que está en el centro del mundo. Nosotros producir y exportar nos cuesta mucho porque estamos muy lejos de los mercados. Nosotros tenemos que mandarlo con un barco para China, para Estados Unidos, para Europa, que demora muchos días. Nosotros no podemos producir cosas fáciles, baratas, que las vamos a vender en los mercados. Nuestros vecinos no son ricos, digamos, nuestros vecinos tienen los mismos problemas que nosotros. Entonces, nosotros lo que podemos hacer como país es desarrollar cada vez más el conocimiento. Quiere decir, ¿cómo le agregamos valor agregado, si querés, en la industria? ¿Cómo le agregamos más conocimiento a lo que hacemos y hacemos cosas más sofisticadas? Los australianos, que también tienen una situación lejana, los neozelandeses, en realidad saben que se han ido especializando en temas donde cada vez tienen mayor valor agregado porque ellos masivamente no pueden vender, no están en los mercados tan cercanos. Entonces, si vos lo mirás desde ese punto de vista, nosotros estamos en el lugar correcto, porque esto es uno de los sectores que puede agregar conocimiento, ya no solo per se, para generar gente exportable, gente que tenga conocimiento, que venda software, sino que
embeba su conocimiento en otros productos, en otros servicios que hace Argentina. Ojalá saquemos muchos más INVAPs, si querés, muchas más cosas que tengan un mayor valor agregado. Y te lo voy a dar con un ejemplo. Nosotros tenemos empresas, bueno, en los últimos tiempos han aparecido muchos unicornios. Algunas se han vendido, han tenido inversiones muy fuertes. Las que más caras se han vendido en términos concretos, si lo miramos de manera comparada, son aquellas que tenían un alto conocimiento, un alto valor de conocimiento. Onda Satellogic, OutZero, Technici, digamos, sin mencionar, porque si no algunos se me van a ofender, digo, ¿no? Pero quiero decir, son empresas que tenían algo realmente que agrega mucho valor a lo que tenían. Entonces, de la misma manera, yo creo que Argentina todavía nos está faltando cómo ponemos esos conocimientos dentro de los productos, ya no productos tecnológicos, sino productos industriales, productos medicinales, productos del campo, que embeba ese conocimiento. Ahora, si hoy por hoy nosotros estamos generando 8.000 millones de dólares, en realidad, para ser concreto, nosotros estamos generando 10.500 millones de dólares de exportaciones, solo que por estos tipos cambiarios son 8.000, pero eso daría para una cuenta, para una charla de economía, digamos, ¿no? Pero si hoy estamos generando 10.000, para decirlo en términos redondos, no hay ninguna razón, pero ninguna razón, ni de mercado, ni de tamaño de nuestra capacidad operativa, ni de base instalada, como para que no podamos producir el doble dentro de un lapso de 5, 7, 10 años. No hay ninguna razón. Depende más de nuestra capacidad de que como país hagamos algunas cosas, y sobre todo que tengamos los empresarios y los líderes empresarios que realmente empujen ese proceso. Porque en el 2001, nosotros teníamos ingenieros informáticos taxistas. Teníamos gente capacitada. Lo que no teníamos eran empresas que eran capaces de poder convertir ese talento en conocimiento que lo compraba alguien. Bueno, hoy, por suerte, hemos generado esas empresas. Bueno, ahora necesitamos muchas más, porque si queremos emplear 200.000 programadores más, como dice Ceci, o queremos duplicar la cantidad de gente que trabaja en la economía del conocimiento, como dice Argencon, vamos a tener que tener las empresas. Y para eso necesitamos financiamiento, ¿no? Es decir, en un país donde hoy por hoy el sector tecnológico no se financia, sino es con fondos de inversión, tipo Venture Capital, ¿no? Necesitamos otro nivel de financiamiento. Entonces, financiamiento, capacitación de gente y hagamos que la sociedad argentina y la política argentina considere que estos sectores siglo XXI lo tiene que pensar como siglo XXI y no con instrumentos del siglo XX. ¿Sí? Con sectores que son dinámicos, que necesitan otro tipo de cosas, donde el nómade digital, todos nosotros somos nómades digitales, trabajamos donde esté, entonces tenemos que traer nómades, tenemos que generarlos acá, que vengan a vivir acá, que se vayan a vivir a Mendoza, que se vayan a vivir a Salta, que se vayan a vivir a, no sé, a Ushuaia, ¿no? Tenemos que traer esos nómades digitales, tenemos que tratar de generar que Argentina sea un lugar donde la gente quiera estar, digamos, ¿no? Que la gente que tiene más capacidad, ¿no? Wow, bueno. Muchas gracias por tu tiempo y por toda tu visión, por compartirnos tu visión. Bueno, gracias Darío. Espero que charlemos de vuelta en quieras. unos años y sigamos analizando el sector. Como quieras.